Buenas tardes. El título de mi presentación es C'est l'autre qui vieux, el discurso de la vejez como fuente de otredad y de abyección en la abuela de Paco Plaza. Con motivo del reciente estreno de su largometraje La abuela, el cineasta Paco Plaza declaró que siempre ha pensado que el cine de género resulta el más apropiado para tratar los grandes temas que nos preocupan. Como apunta el teórico Robin Wood, el cine de terror lleva implícito un discurso subversivo y las películas del género suelen aportar un subtexto de crítica social que constituye un ataque al orden simbólico establecido. Como manifestación de este componente subversivo y de crítica social inherente al cine de terror, surge el largometraje más reciente de Paco Plaza. La abuela se gestó en un contexto de pandemia, cuando los hospitales y las residencias de ancianos se vieron desbordados por la gravedad de la situación y surgieron voces que apuntaban a un edadismo imperante, término acuñado por el gerontólogo Robert Butler, al intuir que se desatendía incluso que se dejaba morir primero los ancianos por no poder atender al desbordante número de enfermos. Este escenario dantesco de nuestra historia más reciente dejó al descubierto las actitudes ambivalentes que adopta la sociedad hacia las personas mayores y que fluctúan desde el respeto y la consideración al ostracismo y la exclusión. Como apunta el propio director de la película, a nivel social, el progresivo envejecimiento de la población se erige como una de las problemáticas más graves que afectan a nuestro país, mientras que a nivel personal, la vejez supone una fuente de ansiedad y de resquemor fruto de nuestro miedo ancestral a la muerte, del deterioro que suele asociarse a esta etapa de la vida y en particular de la perturbadora constatación que nos recuerda que, si todo va bien, cada uno de nosotros acabaremos por sucumbir a la vejez. Fruto de este contexto, que ha contribuido a que el envejecimiento cobre un mayor protagonismo como fuente de inquietud social, en el marco de los estudios fílmicos, los teóricos Cynthia Miller y Boudreaux Van Ripper constatan la proliferación de representaciones cinematográficas que retratan los efectos del envejecimiento en películas contemporáneas pertenecientes al género de terror y que reflejan a la par que contribuyen a sustentar la inquietante, ambivalente postura que adopta la sociedad actual en relación a la vejez. Asimismo, estos largometrajes suelen relacionar la ancianidad con una etapa de declive, como apunta la teórica Margaret Goulet, debido al proceso de decadencia física y de deterioro cognitivo que se le supone, a la par que caracterizan al envejecimiento como un proceso de otredad, de marginalización y de victimización, de modo que los personajes ancianos son retratados mediante rasgos que determinan sus ambivalentes roles como víctimas o como villanos. En los últimos años, largometrajes del género como The Taking of Deborah Logan de Adam Robichaud, The Visit de M. Night Shyamalan, Relic de Natalie Erica James o The Manor de Axel Caroline dan muestra de la prolífica representación de la vejez en el cine de terror actual y de las ansiedades, fruto de los efectos del envejecimiento tanto para los protagonistas ancianos como para los personajes que los rodean. En este contexto de eclosión de largometrajes internacionales de género en torno a la vejez, la reciente aportación de Paco Plaza y Carlos Bermud, como escritores del guión de La abuela, responde, en palabras del propio Plaza, al propósito de crear una obra aterradora que sirviera como desencadenante de una reflexión más profunda acerca del envejecimiento en nuestra sociedad actual. Estrenada este mismo año, La abuela retrata la relación altamente simbiótica que se establece entre Susana y Pilar, nieta y abuela, interpretadas por las actrices Almudena Amor y Vera Valdez, respectivamente, quienes, tras un periodo de ausencia en el que Susana se va a trabajar a París, ambas se reencuentran en Madrid, cuando Susana regresa para hacerse cargo de su abuela, incapacitada para valerse por sí misma tras sufrir un derrame cerebral, y quien a su vez cuidó de su nieta en su infancia tras la prematura muerte de sus padres. La convivencia diaria entre ambas va adquiriendo matices más angustiosos y siniestros a medida que los roles de dominio y de dependencia, de empoderamiento y de sumisión van intricándose y confundiéndose al unísono con sus respectivas identidades femeninas como abuela y como nieta. Según apunta el propio director, el largometraje de La abuela despliega dos realidades opuestas que se entrecruzan. Por una parte, el cosmopolitismo, el culto a la belleza y la omnipresencia de la juventud en el mundo de la moda por el que transita Susana debido a su profesión como modelo en París. Y por otra parte, el ambiente vetusto y decadente del barrio madrileño en el que reside Pilar y de su propio hogar que refleja su personal ocaso a causa de la enfermedad y de la vejez. Si bien a nivel narratológico la focalización narrativa se centra en el personaje de Susana, la trama gira constantemente alrededor del personaje de Pilar, de forma que el simbólico vínculo parasitario que se gesta entre ambas influye en sus respectivas vidas. Como paradigma pictórico, Plaza alude al cuadro barroco de Pedro Pablo Rubens, Susana y los viejos, al que hace alusión el nombre de la joven protagonista de la película y en el que se representa la juventud y resquemor de la doncella en contraposición con la decadencia y el ávido deseo de los ancianos, que simbólicamente amenazan con atrapar los últimos resquicios de belleza y de frescura y de lozanía que la joven personifica.
Asimismo, el director ha declarado que en sus conversaciones con una de las productoras españolas del largometraje, este definió la película como una historia de posesión demoníaca en la que el demonio es la vejez, un demonio que por consiguiente resulta muy real. La dualidad que adquiere el personaje de la anciana entronca con las representaciones ambivalentes de la mujer madura en la tradición occidental como arquetipo de bruja o de hada y que se ha venido definiendo por una parte como personificación de aquello que Mary Russo denomina lo grotesco femenino y por otra como encarnación de la figura ancestral de la anciana sabia, a quien la teórica feminista Barbara Walker reivindica como fuente de empoderamiento femenino. Esta ambivalencia que subyace en el largometraje de Paco Plaza entre lo maravilloso y lo extraño, la demonización y la victimización, la bruja y el hada, refleja la dinámica entre abyección y otredad, alienación y conjunción, entre las que fluctúan las actitudes que la sociedad adopta ante la vejez y en concreto ante la vejez femenina. Según apuntan los teóricos Timothy Sherry y Nancy McVitie, la obra cumbre de Alfred Hitchcock, Psicosis, supuso un punto de inflexión en el cine de terror al dejar atrás la figura fantástica del monstruo en favor de personajes de apariencia humana y encarnados por grotescas presencias femeninas. El crítico Peter Shelley identifica a estos personajes femeninos envejecidos como legado del personaje victoriano de Charles Dickens, Miss Havisham, cuyo empeño en no aceptar la realidad y los procesos biológicos del paso del tiempo refleja el latente miedo social a la vejez y la muerte y, de forma implícita, el temor ancestral a la propia figura femenina. De este modo, el personaje de la anciana se erige como fuente de abyección, noción que Julia Kristeva define como la reacción humana de rechazo y de ansiedad ante el colapso de significado debido a la falta de distinción entre lo propio y lo ajeno. No obstante, como apunta la teórica Barbara Creed, pese a que el sujeto tiende a excluir lo abyecto, esta amenaza debe ser tolerada, puesto que, si bien supone una afrenta a la propia identidad, también contribuye a definirla. En el largometraje de Plaza, el personaje de Pilar es caracterizado de forma progresiva en base a la noción de abyección a medida que Susana convive con su abuela y en especial con la enfermedad de la que se encuentra quejada, la que conlleva que Susana considere inicialmente a su abuela desde el afecto y la ternura hasta llegar a desarrollar posteriormente sentimientos de animadversión e incluso de verdadero pánico hacia ella. A lo largo de su mutua convivencia, durante la que Susana se responsabiliza del cuidado de su abuela, una serie de escenas ilustran las diferentes manifestaciones de la abyección a la que Barbara Creed hace alusión en base a las teorías de Kristeva. En primer lugar, Susana prepara la comida y da de comer a su abuela, si bien debido a su enfermedad, Pilar se atraganta o bien escupe los alimentos que ingiere. A su vez, por la noche, Susana se percata de la incontinencia que sufre su abuela. La manifiesta presencia de fluidos corporales a lo largo de diversas escenas se identifica como símbolo de abyección debido al tránsito entre lo interno y lo externo que demuestra, de forma metafórica, la subversión del límite que separa lo propio y lo ajeno al sujeto. Asimismo, la omnipresencia del cuerpo femenino envejecido y la recreación en su desnudez, en la escena en que Susana baña el cuerpo de Pilar, se erige como fuente de abyección, puesto que, como argumenta la crítica Sumason, la visión de la corporalidad femenina envejecida evoca en su deterioro físico al cadáver y a la consecuente desintegración del sentido de entidad individual que se confunde con el entorno en el momento de la muerte. Como manifestación de la abyección, algunas de las escenas del largometraje de Plaza también aluden a la noción metafórica de frontera que Creed define como el encuentro que separa el orden simbólico y aquello que amenaza con mermar su estabilidad, como ocurre cuando el individuo no respeta o infringe el sistema establecido. Debido al deterioro cognitivo que sufre su abuela, Susana se percata de que Pilar adopta actitudes y comportamientos extraños e inquietantes que la separan de la norma. Finalmente, el cine de terror ha ilustrado la noción de abyección mediante la construcción de la figura femenina y materna en conjunción con la figura del hijo, puesto que, como defiende Kristeva, si el joven pugna por liberarse de la madre, ella por su parte lucha por imponer el nexo simbólico que los mantiene unidos. Debido a la muerte de los padres de Susana, Pilar ejerció como su madre a lo largo de su infancia, si bien pese a hallarse ya en su etapa adulta, la enfermedad de Pilar impide a Susana separarse de esta figura materna. La imagen de una jaula vacía que preside el salón del hogar en el que conviven Susana y Pilar evoca de forma inquietante la existencia claustrofóbica a la que Susana se encuentra sometida, no únicamente debido a la enfermedad de su abuela, sino al comportamiento claramente posesivo
obsesivo de Pilar que niega a Susana la posibilidad de vivir su propia vida. Como apunta la teórica Sally Chivers, en las representaciones culturales, la imagen del cuerpo envejecido ha sido tradicionalmente asociado a la discapacidad o la invalidez. Sin embargo, académicas como Rosemary Garland Thompson argumentan que el cuerpo inválido o discapacitado se construye de forma discursiva en oposición a los cuerpos identificados como normativos, trazando así una dinámica mediante la cual aquellos cuerpos que no se ajustan a esa pretendida normatividad son señalados como inválidos, como discapacitados, cuando podrían ser descritos como extraordinarios. En el largometraje de Plaza, el cuerpo envejecido se erige como fuente de abyección al ser identificado como no normativo, si bien, pese a su apariencia endeble y enfermiza, este esconde un poder sobrenatural y unas particularidades que lo hacen extraordinario. En este sentido, el personaje de Pilar es caracterizado mediante atributos que en el imaginario colectivo se asocian con algunos arquetipos de la tradición gótica clásica, como son la bruja, el fantasma o el vampiro. En varias escenas de la película, el personaje de Pilar exhibe actitudes y modismos que recuerdan al arquetipo gótico de la bruja. En una escena, Susana lee su diario de niña y rememora un pasaje de su infancia en la que su abuela le cortó su trenza mientras ambas bailaban y participaban en una ceremonia con otra anciana y su nieta. Susana descubre en un baúl escondido la trenza que su abuela le cortó de niña, unida a una fotografía suya como un amuleto para utilizarlo en un maleficio. Por otra parte, escenas en las que Pilar aparece y desaparece a su antojo, como cuando se ausenta de casa para manifestarse de nuevo dentro, o la escena en que Susana cree que su abuela ha fallecido en una residencia por causa de un incendio y la vuelve a encontrar en casa como si nunca hubiera salido de ella. Demuestran, pues, la alternancia entre presencia y ausencia que evoca al arquetipo gótico del fantasma. Finalmente, algunos de los atributos con los que se caracteriza el personaje de Pilar se asocian tradicionalmente al arquetipo gótico del vampiro. Según explica la teórica Anna Kromek, las representaciones clásicas de la figura del vampiro reiteran atributos como la ausencia de sombra, un vínculo inherente con algunos animales o sus afilados colmillos mediante los cuales succiona la sangre a sus víctimas, al tiempo que se le caracteriza por su naturaleza depredadora y una destacada potencia sexual. Cuando Susana llega a casa de su abuela, se percata de que no hay espejo en el cuarto de baño. En la escena de la película en la que aparece Pilar por primera vez, esta se encuentra ataviada con un abrigo largo con un abultado cuello de piel. Por las noches, Pilar se acerca a la cama de su nieta de forma sugerente y ciertas insinuaciones a lo largo de la película aluden a una relación de cierta naturaleza incestuosa. La interacción entre juventud y vejez que se vehicula a través de las dos protagonistas también emula la transición constante de la figura del vampiro en relación a la edad, puesto que su cuerpo rejuvenece y no manifiesta su verdadera ancianidad. Si bien la vejez se caracteriza como fuente de abyección a lo largo de la película, también se describe como origen constante de otredad. En su obra homónima sobre la vejez, la filósofa feminista Simone de Beauvoir defiende que c'est l'autre qui est vieux y por consiguiente la persona que el sujeto ajeno identifica como anciana se corresponde con la figura del otro, quien, pese a hospedarse en nuestro interior e identificarse con nuestro yo, es percibido como ajeno y como personificación del otro. A su vez, Freud describió el reflejo en el espejo de su yo anciano como una experiencia de lo siniestro, al confundir lo familiar y lo extraño, a consecuencia de no ser capaz de reconocer a su otro yo anciano como integrante de su propio ser. En el largometraje de Plaza subyace una dinámica narrativa que progresivamente va transfigurando la caracterización del sujeto anciano, encarnado por el personaje de Pilar, de la abyección a la otredad, a medida que los personajes de Pilar y de Susana, como abuela y nieta, como anciana y joven, van confluyendo entre sí. Los roles familiares que las identifican como abuela y nieta van tergiversándose, puesto que Susana desarrolla la función de cuidadora de su abuela y reproduce el rol que desempeñó su abuela cuando cuidó de ella en su infancia. La gerontóloga cultural Margaret Goulet afirma que la compartimentación de la vida en diferentes etapas responde a ilusorias categorías culturales que no se corresponden con la realidad. En la película de Plaza, los personajes de Pilar y Susana celebran su aniversario el mismo día y su coexistencia deriva a una relación simbiótica que contribuye a que las aparentemente distintas etapas vitales que cada una de ellas representa vayan convergiendo entre sí.
La superposición de identidades que va teniendo lugar adquiere matices psicoanalíticos mediante la dualidad entre los arquetipos de persona y de sombra propuestos por Carl Jung, en la que la persona responde a la máscara social del yo en la esfera pública, mientras que la sombra corresponde a la personalidad escondida del yo. La profesión de modelo que ejerce Susana la obliga metafóricamente a hacer uso de esa máscara social, mientras que Pilar se convierte en la personificación simbólica de su sombra, que la remite a un pasado inquietante y a una sensación de culpabilidad por haberla abandonado para culminar sus objetivos profesionales. En el largometraje se yuxtaponen imágenes que inciden en el motivo del doble de forma icónica. La teórica Lucy Fisher defiende que, debido a los cánones patriarcales que proscriben la imagen del cuerpo femenino envejecido, la mujer madura experimenta una latente sensación de doblez debido a que una simbólica imagen de juventud se superpone a su rostro envejecido. De este modo, el retrato y las fotografías que reflejan el rostro de Pilar en plena juventud se erigen como espejos ilusorios alternativos a su yo envejecido. Si bien es su nieta Susana, quien en ausencia de espejos reales se erige como espejo alternativo y personificación de su joven yo como imagen superpuesta a su yo envejecido. En escenas que se suceden a lo largo de la película, el comportamiento algo infantilizado de Pilar, debido a su enfermedad, se corresponde con el incipiente proceso de envejecimiento que sufre Susana. El cuidado y la atención constantes que Susana brinda a su abuela la lleva literalmente a emular su comportamiento, sus hábitos y sus rutinas. Debido a este proceso simbólico de imitación, Susana advierte el deterioro de su rostro, la aparición de sus primeras canas y una progresiva sensación de perder la noción de la realidad. En una inquietante escena, Susana se despierta y percibe que ha envejecido de forma prematura, su pelo está cubierto de canas y su mano es la de una anciana. El proceso de envejecimiento prematuro que acecha a Susana evoca la figura del puer senex, a la que la teórica Vanessa Jussen alude como motivo literario o tropo mediante el cual la juventud y la vejez se aunan en una sola figura en la que un niño adquiere los atributos físicos de un anciano. Esta figura se erige como origen de otredad en el imaginario popular y se ha utilizado en largometrajes como Los otros de Alejandro Amenábar, en la escena en que Grace percibe que su hija Anne se transforma en una anciana mediante un primer plano de las arrugas y los pliegues de su mano, o en Frágiles de Jaume Balagueró, en la que las identidades entre la niña mecánica y su envejecida enfermera se confunden como dobles de sí mismas. En el largometraje de Plaza, una mañana Susana se despierta en la cama de su abuela, mientras que Pilar se encuentra en la cama del dormitorio de Susana, por lo que se sugiere que ambas intercambien sus personalidades al tiempo que sus etapas vitales, puesto que Pilar simbólicamente rejuvenece mientras que Susana envejece. Como apunta el teórico Dan Kitley, el cine de género ha explotado la vejez como fuente de otredad al caracterizarla como una experiencia traumática que tiene lugar de forma repentina e inesperada, en lugar de considerarla como un proceso paulatino y acompasado. La transformación inmediata de joven a anciana adquiere dimensiones sobrenaturales al sugerirse que al fallecer Pilar, esta toma posesión del cuerpo de su nieta, con la que mantenía una relación simbiótica por causa del maleficio que perpetró en su infancia. El tropo motivo de la posesión demoníaca se erige como metáfora de la experiencia traumática de la vejez, mediante la que Susana se transforma literalmente en doble de su abuela y adquiere su personalidad. Según apunta la gerontóloga cultural Kathleen Woodward, puesto que los modelos freudianos de desarrollo de la personalidad tradicionalmente se han centrado en la relación entre dos generaciones, la figura progenitora y la figura sucesora, resulta necesario interesarse por la representación de la anciana como tercer elemento que complete la genealogía y que enfatice la igualdad y la continuidad en detrimento de la diferencia y el estancamiento. El cine de género a menudo se ha ancorado en representaciones del cuerpo femenino envejecido como fuente de abyección, si bien en la última década han ido sucediéndose ejemplos que sugieren una dinámica entre la abyección y la otredad en relación a la vejez. El largometraje de Paco Plaza contribuye a dar visibilidad a la figura de la anciana, al tiempo que se erige como un cuento de terror sobre la vejez, una alegoría que surge en un contexto histórico concreto, en que el sujeto anciano desea reivindicarse a sí mismo por el trato denigrante y negligente recibido por la sociedad actual. En este sentido, la confluencia entre los personajes de la abuela y de la nieta y la simbólica metamorfosis que se debían entre ellas responde a la necesidad existente, según la crítica Pamela Gravin, de crear narraciones sobre la vejez que no únicamente incidan en imágenes de declive, sino en la
posibilidad de una transformación fructífera durante la vejez, una transformación que en el largometraje de Plaza adquiere connotaciones literales. Finalmente, cabe identificar el largometraje de Paco Plaza y el protagonismo del personaje de la mujer anciana como la inauguración de una tercera etapa en aquello que Ellen Moores denomina como el gótico femenino, que se inició con narraciones que se centraban en las ansiedades de protagonistas femeninas acerca del matrimonio y de la sexualidad, y prosiguió con una segunda etapa en la que proliferaron narraciones que exploraban los temores inherentes a la maternidad. Como estandarte de la tercera etapa de lo gótico femenino, el largometraje de Plaza se une a textualidades góticas contemporáneas que exploran los miedos en torno a la vejez femenina, si bien no únicamente como fuente de abyección, como muestran largometrajes de periodos anteriores, sino como principio de otredad, mediante el que se indica que la figura femenina envejecida resulta tan cercana que se confunde con nuestra propia identidad. Muchas gracias.